buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Amor por los Libros. Estamos en el Hotel Puebla de Antaño, un espléndido lugar en esta terraza donde podemos ver una gran parte de la ciudad de Puebla. En este día un poco nublado que nos beneficia mucho, y les quiero presentar en esta ocasión a un poblano que tiene mucha historia y mucho que contarles sobre sus libros y sus lecturas. Me refiero a Fritz Glockner. ¿Cómo estás, Fritz? ¿Qué Bienvenido. tal? Jaime, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Amor por los Libros. Gracias. Es un programa, como ya te había comentado en algunos momentos, dedicado a la vida y a las lecturas, que a veces se parecen y a veces se distancian, pero siempre se reúnen en algún punto. Así es. ¿Verdad? Vida sin libros no sería vida, y libros sin vida estarían estancados, ¿no? O sea que son Sí. una mancuerna que yo creo que es indispensable, indisoluble además, ¿no? Sí. Bueno, y además tú eres autor, no solo lector, tú eres un gran productor de libros. Porque yo creo que no puedes ser escritor sin ser lector antes que nada, ¿no? A final de cuentas, cuando decides, optas por dedicarte a la escritura, tu carrera empieza siendo un lector. Sí. Y yo creo que siempre he agradecido, uno, a mi hermana Nadia, por ejemplo, que fue la que se ponía a leerme las historietas de niño, cuando aún no sabía yo leer. El cómic. Pero hacía una voz diferente para cada personaje. Ah, bueno, eso es espléndido, ¿no? Entonces, Eso es evidentemente... Cuando era la bruja era una voz... Exactamente, el príncipe, ¿no? Sí. Y eso no solamente me convocaba a la imaginación, no solamente me convocaba a la aventura, sino era una verdadera fiesta por la fantasía. Y bueno, después he de agradecer, y siempre lo he dicho, a mi abuelo, Julio Glockner, quien tenía una biblioteca fabulosa. Sí. Y la biblioteca no era la catedral cerrada, absurda, ¿no? No era este culto absurdo por el objeto, sino que nos dejaba incluso hasta jugar futbolito adentro de la biblioteca. Ya te imaginarás Ponías qué los falta de tomos respeto. a Tolstói, a Dostoyevsky de portería. Exactamente. Y jugabas. Y jugábamos mi tío Fidel, mi primo Carlos, ¿no? Y no había ninguna prohibición de que leyeras lo que quisieras leer. Evidentemente, al ser médico, una tercera parte de los libros ahí reunidos eran sobre medicina, pero sobre todo tenías la libertad de agarrar el libro que quisieras y ponerte a leer. Por lo tanto, era una gran feria, era un campo de diversión, y no era esto que de pronto se convierte en las bibliotecas en los centros de tortura. No, Sí. ¿Cuántas veces el niño de primaria no llegó con la tarea y se le dice a la biblioteca castigado porque no hiciste la tarea? Sí. En lugar de convocar a que la biblioteca sea una diversión, sea un parque de diversiones, ¿no? O del conocimiento, se convierte en un centro de tortura con grilletes, con Sí, en una cadenas, ¿no? Arraigo bibliotecario. Sí. ¿Verdad? Y es que quisiera yo hacer un comentario sobre el título del programa, Sí. Amor por los Libros. Creo que hay que hacerle el amor a los libros. Amor con los libros. Y hacerles el amor a los libros, que es leerlos, digamos, Claro, ¿no? claro. Porque somos una sociedad que acostumbra tener un culto de respeto al objeto, Sí. pero curiosamente no practicamos el deporte que le da vida al objeto, que es la lectura. Claro. ¿Qué es la diferencia, no? Sí. Con otros países, con otras culturas. Sí. Y siempre he criticado que parte de este problema tiene que ver con la idea de que la lectura simplemente va a ser conocimiento. Está asociada a la educación, a la escuela. Únicamente. Y no a la diversión, no al placer, Sí, así es. no a la vida como tal, ¿no? Los libros parecerían ser, como tú bien lo decías, un castigo y no una diversión. Pero bueno, vamos, si tu hermana te leía algún cuento infantil y hacía voces, estaba convocando a la imaginación. Hay alguna persona que dice que la radio, por ejemplo, yo la asocio mucho a la radio con los libros, la radio es imaginación y la imagen es solamente realidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando uno lee, está imaginando profundamente, y si te ayuda la voz de alguien que te lee,
no, te convoca. Te convoca. A imágenes fantásticas, y si tú lees por sí solo, tienes tu propia voz que te está construyendo los escenarios, los ambientes, y estás creando estos personajes maravillosos con los cuales estás caminando de la mano de ellos hacia ciertas aventuras. Bueno, ¿y ¿no? qué te leía? Me lee, bueno, insisto, en ese momento eran historietas, Sí. y los cuentos que algún tío, el tío Gustavo Galizia, había escrito, y que él mismo se editó, no es que haya sido ningún escritor famoso, ¿no? Y entonces había historias de, ¿no? El perro que era atropellado y el amigo el gato chillaba, en fin, ¿no? Esas historias infantiles del tío que nos había regalado a toda la familia un ejemplar de sus cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí. Así es. Después tú encontraste tu propio libro. Ya dejaron de ser los libros que te leían y te fuiste a la biblioteca en una aventura personal, juvenil, y encontraste algo seguramente. Siempre he adjudicado que mi experiencia lectora tiene que ver con este tránsito que me permitió la colección Libro Amigo de Editorial Bruguera, Sí. que publicaba los clásicos infantiles o juveniles, ¿no? Dumas, Salgari, Verne, y que a 3 páginas venía una viñeta de historieta. Entonces, mi tránsito de ser un lector asiduo de historietas no se vio complicada por puro texto. Porque cada 3 páginas tenía yo una viñeta, ¿no? Que te ayudaba. Que me permitía descansar, por Sí, ejemplo, te ¿no? decía, así era D'Artagnan. Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Así era Mowgli. Exactamente, ¿no? El libro de la selva. O sea, esta forma de dar el paso, el salto, a dejar el cuadernillo, digamos, ¿no? Del papel corriente de la historieta a el libro, se lo debo, y siempre lo he reconocido, además, entre otras cosas, a esta colección de Bruguera, donde me leí, evidentemente, toda esta saga de esos autores, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente en su momento había un cultivo de mi padre y de mi madre por regalarme libros. Curiosamente no íbamos a la librería, los comprábamos en el supermercado. Para mí era fascinante llegar al supermercado, que por cierto en Puebla solamente había una tienda, ¿no? Grande, ahora evidentemente hay muchas, pero en mi infancia había una que era donde había libros, evidentemente, y acompañaba yo a mi madre a comprar el súper, y yo me dirigía Ella sin sí lugar iba a a duda. comprar los jitomates y el pan, y tú Y yo me iba a al área comprar de los 3 los libros. mosqueteros. Exactamente, Sí. exactamente. Y que mis padres, evidentemente, tuvieron la visión, no solamente conmigo, sino con todos mis hermanos, de que había que convertir en adictos a sus hijos y que siempre hubiera un libro en compañía de ellos, ¿no? Para viajar, para subir, para bajar, que el libro fuera un objeto, no solamente o no por sí venerable, sino que fuera un objeto de compañía, de traerlo en cualquier lugar, ¿no? ¿Y cuál fue tu mejor compañero? Hablar de tu compañero, reducirlo a uno es sí. casi imposible, Es pero bueno, imposible. evidentemente, además de los clásicos juveniles que ya mencioné, El Principito creo que es un libro que me marca, que genera una división de mis lecturas. Sí. Sin lugar a duda, no sé si fue mi abuelo, porque fue mi abuelo el que me lo regaló, ¿no? Me marcó más por la imagen que tenía yo de Julio Glockner, pero sin lugar a dudas El Principito es un libro que me marca, más allá de haber leído Los 3 Mosqueteros, La Vuelta al Mundo en 80 días, toda la serie de Salgari, ¿no? Sin lugar a duda El Principito me marca, y ya en la adolescencia, evidentemente, me convierto en un lector enloquecido de novelas policíacas, por ejemplo, ¿no? Dashiell Hammett, se convierte Raymond en Chandler, evidentemente. Agatha Christie. No. ¿No tanto? A la Agatha siempre me caía muy gorda, ¿no? Como que tenía una fórmula elemental. Sí, y ahí sí. la verdad sí no fui, leí un par de Agatha Christie y hasta ahí llegó me gustaba o me atraía esta idea de el crimen inmerso en un ambiente social, no en la parte individual. El Claro. asesino es el mayordomo, ¿no? Claro, claro. Y por instintos extra normales es asesino. No, el asesinato, el crimen como actividad
político, ideológica o social, ¿no? Sí, claro. Chesterheim sería Sí. el que más... Bueno, para nosotros también Bernal. No, con el complot bueno, evidentemente, bueno, ¿verdad? qué bueno que lo sacaste porque se le olvidan a uno los grandes libros que lo marcan. Evidentemente el complot mongol es la novela policíaca. La novela policíaca en México. Bueno, ¿qué te parece, Fritz, si regresamos en breve? Vamos a una cápsula, se llama Entre Páginas. Estamos ahí proponiéndole algunas cosas que seguramente le van a ser de utilidad, le van a recordar muchas cosas. Y regresamos con nuestro invitado, Fritz Glockner, a hablar del complot mongol, de la novela policíaca, de sus libros, porque es un autor que tenemos que referirnos. Volvemos de inmediato a Amor por los libros. Las novelas policíacas. La novela policíaca se desarrolló fundamentalmente durante los siglos XIX y XX con el estadounidense Edgar Allan Poe. La figura del detective privado nace como una crítica a la policía institucional del Estado, ya que se consideraba que era un fracaso. Al principio, solo se mostraban los hechos y las investigaciones del detective. Luego, con la Escuela Estadounidense de Novela Policíaca, formada principalmente por Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Jim Thompson, se empezó a criticar el escaso realismo de las clásicas novelas policíacas. Ellos dejaron en segundo lugar la importancia del enigma con el fin de subrayar los aspectos sociales del crimen y la denuncia de una sociedad corrupta. Así nace la llamada novela negra, que se distingue por ser de ambientación urbana. El crimen regresa a la calle y los ambientes miserables, con el objetivo de poner en cuestión los valores éticos y materialistas de la sociedad capitalista, considerada como responsable del crimen. La novela negra supone una inversión del orden de los principios éticos de la novela policíaca clásica. El crimen ya no es un hecho extraordinario, sino un ingrediente propio de la sociedad contemporánea. La novela negra constituye un regreso a la realidad, dando una decisiva importancia a la dimensión social, al retrato de la sociedad en su lado más negativo.